Fiscalía va a investigar con todas las herramientas que tiene y claramente esta querella nos ayuda. Era hora ya que se presentara la querella. Con esta querella se ha limitado solo a 5 personas, no se va a poder llegar a la verdad. Este caso creo que es un error bien grande. La conciencia de él, creo que va a haber un castigo a él por parte de la ciudadanía. Yo no recuerdo haber ocupado una semana digital para ir de vacaciones. Rechaza la objeción preliminar presentada por la República de Chile. Volveremos al Océano Pacífico con soberanía. Nuevamente, ¡que viva Bolivia! Aquí no está en cuestión la integridad territorial de nuestro país. No estoy satisfecho con este fallo. Debemos actuar con mucha unidad. Bolivia ha perdido más de la mitad de su territorio. Chile responde por el 11%. Nuestra decisión de presentar la objeción preliminar fue una decisión correcta. Y no creo que tenga mucha autoridad de hablar de soberanía, por favor. Usted sabe, como periodista, cómo está privatizado, cómo entraron la soberanía de Chile, entregaron a los privados. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana en CNN Chile. Lo veían en el video introductorio, La Haya con los presidentes hoy en las Naciones Unidas, también el viaje del senador Pizarro al Mundial de Rugby, las querellas contra SQM Salar y connotados colaboradores de algunos políticos son parte de lo que ha marcado los últimos días en el debate político nacional. Y eso se refleja también en las frases. Las frases de la semana, como siempre, son ustedes los que eligen a la frase más destacada, la más reveladora, la que más se va a recordar de estos últimos 7 días. Una de ellas la dio la presidenta Bachelet en un escenario tal vez no tan ortodoxo, podríamos decir, en un matinal, el matinal de Mega. Allí, entre otras cosas, abordó los rumores sobre problemas de salud y también sobre eventual renuncia. Esto dijo la presidenta Michelle Bachelet. Estoy muy comprometida con mi país, quiero mi país, no veo ninguna razón para renunciar, ni quiero renunciar. Así que, y será algunos que querrán que yo renuncie, que inventaron el rumor. El fallo de La Haya evidentemente fue el tema que se ha tomado los últimos días. Ocurrió el jueves y vinieron las reacciones. Primero, en La Paz. Esto dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales. Quiero decirles al pueblo chileno, al pueblo boliviano, personalmente voy a buscar a la presidenta, a la hermana presidenta de Chile, para empezar el diálogo. ¿Qué decía en tanto la presidenta Bachelet en Santiago? Estas eran sus palabras. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. ¿Y qué decía el senador Jorge Pizarro, otro protagonista por otros temas de la semana, al volver finalmente a Chile y a su región de Coquimbo tras el viaje al Mundial de Rugby? Esto dijo. No estoy arrepentido, pero evidentemente que fue un error desde el punto de vista cómo lo han tomado la gente o los medios de comunicación. Ahí están pues, Bachelet por 2, Evo Morales y Jorge Pizarro, nuestros candidatos a frase de la semana, que vamos a conversar con los invitados en el estudio de Ciudadanos, Cecilia Pérez, Alberto Mayor, Alfredo Yonant, Hernán Larraín. Muchas gracias por acompañarnos. Cecilia, te cedo la palabra en primer lugar. A ver, es difícil tomar una palabra sin tener o poner sobre la mesa la importancia de tal vez el hecho más importante de la semana, que sin duda fue La Haya. Todas las palabras que salían ahí tienen una mención honrosa. La presidenta dan ganas de decirle, párela. O sea, ¿hasta cuándo sigue asumiendo públicamente rumores privados que, lo dijimos en el programa pasado, nacen del silencio de un dirigente de la nueva mayoría frente a la pregunta de un periodista en otro canal? Entonces ya es majadero que siga repitiendo que no va a renunciar, que no ha pensado, que no quiere, y que lo vuelva a repetir además en su viaje en Estados Unidos frente a estudiantes. Ya es un tema de decir, ¿sabe qué? Baje la cortina, córtela y dedíquese a gobernar. En el caso del senador Pizarro, cuando parte diciendo no estoy arrepentido, es que no entendió nada. Es que no entendió nada y yo creo que es un tema que me imagino vamos a abordar más en profundidad. Y por lo tanto, mención honrosa, no quiero decir lo que me nace decir del senador Pizarro porque da indignación,
su falta de autocrítica, su falta de comprender la no sintonía con la ciudadanía de lo que él hizo, confundiendo un viaje familiar en una semana en que los chilenos les pagan a los parlamentarios por estar en sus distritos o en sus circunscripciones. Y me voy a lo importante que fue sin duda el fallo de la Corte Internacional de La Haya, y yo más que la mención que se la voy a dar en este caso a quien corresponde, que es la Presidenta de la República, sobre todo por el espíritu que tiene que existir y que ha sido siempre una tradición republicana, que en materia de relaciones internacionales estamos todos tras la figura de ella. Siento que hay que seguir apoyando, hay que seguir con este espíritu, aun cuando, y en el análisis me imagino que también lo vamos a hacer, Daniel, cierta autocomplacencia en un éxito que no fue tal en este incidente procesal, yo creo que también choca frente a las expectativas de la gente. ¿Su voto entonces, Cecilia? Con la Presidenta. Alberto. Pero en positivo. Esta vez en positivo. Dejo el tema de La Haya para después. Me parece que la frase del senador Pizarro me parece emblemática en tanto revela una actitud que no creo que sea solo de él en este caso, sino que está más o menos es ciertamente frecuente en la élite chilena, y es que esta sensación de que se pide disculpas en caso de esas eventualidades. La verdad es que el senador Pizarro cometió un error que había sido repetido. Me informaron de que además para las marejadas en Coquimbo la vez pasada en agosto, él también estaba disfrutando del rugby correspondientemente, digamos, incluyendo el tercer tiempo, digamos. Entonces, de verdad es algo que me parece que hace bastante mal a nuestra democracia, y creo que en ese sentido la frase de no pedir disculpas, no decir que se equivocó, pedir unas disculpas forzadas, me parece que no es la manera, a pesar de que recibió incluso mucha presión de sus propios correligionarios, en fin. Yo creo que revela la ceguera, que creo que en el fallo de La Haya también se da, pero lo veremos después, de una élite que no está entendiendo mucho dónde está parada. ¿Cómo eso de disfrutando del rugby incluyendo tercer tiempo para no dejarlo a medias, Alberto? No, que en el sentido que el rugby se estila, que después del partido confraternalmente toda la comunidad de rugby, que no es muy grande, siempre se juntan y departen alegremente en torno a comida y bebida, digamos, y él efectivamente en pleno momento de las marejadas en Coquimbo, él estaba... según me informaron, una persona que estaba ahí me dice, me llamó la atención, me dijo en ese momento que no se fue. Yo dije, seguramente va teniendo partido de la Católica con no sé quién y se va a ir después, ¿ya? Y resulta que no se fue tampoco después, entonces, y se quedó, digamos, de partir, insisto, aquello. Entonces me parece que es una conducta más o menos regular esta idea de que el rugby es una prioridad mayor que la región, digamos. ¿Alfredo? Bueno, yo estoy un poco en la misma elección que Alberto. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo, y a esta altura uno no diría por qué, uno debería tener razones para sorprenderse, pero estoy muy sorprendido con la frase del senador Pizarro, a quien le tengo mucho respeto personal, pero de verdad esta mezcla entre no estoy arrepentido, pero pucha, la embarré, es una combinación lingüística súper extraña, vamos a decir. Le resta importancia al hecho y le resta prestancia al hablante, en este caso al senador, y además termina, creo yo, embarrándola cuando él compara al rugby como pasión con el fútbol como otra pasión. Y sucede que el rugby, a diferencia de lo que es el rugby en Gran Bretaña o en un país como Francia, que es una verdadera pasión popular, sobre todo, por ejemplo, del sur francés, el rugby en Chile tiene una connotación de clase, además. Por lo tanto, de verdad creo que esto tiene una connotación de errores múltiples, que desgraciadamente, a diferencia de lo que decía el senador Carlos Montes, entiendo lo que quiere decir, que esto le va a costar caro o algo así, dijo el senador Montes, yo creo que eso no va a ser así. Porque, por dos razones básicas. En primer lugar, porque el senador Pizarro tiene todavía 6 años de senatoría delante de él. Y en segundo lugar, porque los pueblos tienen la memoria corta, tanto para las grandes tragedias y los grandes dramas, pero también para los pequeños bochornos como es un poco esto, de manera que, a otra cosa mariposa, desafortunadamente la política ha tomado ese giro. ¿Hernán? Yo también le doy una mención honrosa al señor Pizarro. Creo que la desconexión frente a la ciudadanía que demuestra con su frase es bien impresionante, asumiendo además que es un senador por la zona,
asumiendo además que es presidente de uno de los partidos, asumiendo que además tiene ropa tendida por el caso de sus hijos. O sea, creo que es un personaje que debería estar cuidándose y al contrario se expone en forma bastante impresentable. Y creo que también, y en eso estoy con ustedes, creo que esto se traspasa a toda la clase política. Finalmente la ciudadanía consideran de que en el fondo esto es una práctica habitual de un lote, y por lo tanto termina efectivamente produciendo un efecto de contagio. Ahora, creo también que la presidenta se merece otra mención honrosa respecto de la primera frase. Creo que la presidenta no debe entrar más a hablar respecto del tema de la renuncia. Creo que es un error, se lo han dicho ya todos los actores, así que me sumo a eso. Y la frase sí se la doy a la presidenta por el tema de Bolivia. Creo que sin duda el tema de La Haya es el tema de la semana. Hay una política de Estado. Yo creo que con todas las deficiencias y los problemas que hemos tenido se está haciendo lo correcto, así que mi voto es para la presidenta Bachelet en relación a La Haya. Vamos a hablar de inmediato de La Haya. Cecilia, no quiero quedarme a medias con lo del senador Pizarro. ¿Hay una falta de conexión, una falta de entender lo que está pasando? Porque, por ejemplo, el caso de Matías Walker, él claramente se fue, entendió que había un problema más o menos grande y se volvió al tiro, digamos. O sea, él comprendió que había una dificultad a la cual él tenía que subsanar. Pizarro se queda en Londres y se queda toda la semana y vuelve una semana después. ¿Es una falta de conexión, una falta de entender lo que está ocurriendo? ¿O sencillamente, tal vez, como dice Alfredo, decir, bueno, al final, ¿qué tanto, no? Es que uno no logra, Daniel, entender que con toda la separación, el divorcio que se ha producido sobre todo en el último tiempo entre la clase política, particularmente los parlamentarios, y la ciudadanía, sigan funcionando como verdaderos gremios protegidos que para sus propios intereses personales funcionan todos de la misma manera y existe un proteccionismo y las diferencias se dan en otras áreas. Y me refiero a que cuando pasaba con el aumento de las dietas, con inventos de comisiones de ética que uno nunca sabe que terminan sancionando finalmente, y sin duda con las asignaciones, etcétera. Y pasa en esto, porque sin personalizarlo, porque el senador Pizarro ha sido el niño símbolo del descriterio de haber viajado, haberse subido al avión presidencial el día posterior al terremoto, haber aparecido al lado de la presidenta, hacer como el amague que estaba presente, y luego se manda el viaje del año, lo que es su pasión, el rugby. Y además sale diciendo que lo tenía planificado hace un año y es mi viaje familiar. Y ahí es donde se pierden. Él no está en el mes de febrero, que son las vacaciones, que además son 4 semanas, que ojalá lo tuviéramos todos los trabajadores chilenos y no los 15 días hábiles. Es un mes completo de vacaciones. Acá se entiende por parte de ellos que en su semana distrital, en su semana regional, hay una mayoría importante. De hecho, hubo publicaciones en otros medios donde daban cuenta de aquellos parlamentarios que habían salido con permiso constitucional, lo que les permite además bajar el quórum en votaciones que son importantes, que no solamente era el senador Pizarro. Entonces ellos entienden que su semana distrital, su semana regional, ellos son dueños de hacer lo que quieran. O la mayoría entienden que eso, y eso no es así. Porque ellos siguen siendo pagados con fondos o con plata de los impuestos de todos los chilenos para estar en sus regiones, para estar en sus distritos. El senador Pizarro decía que él no era el ministro del Interior o el subsecretario la semana pasada, dentro de sus aclaraciones que dio. Y yo dije toda la razón. Pero dentro de lo que ha sido la dinámica, que se ha sabido de la nueva mayoría, el cuoteo político que se ha dado en el nombramiento de sus directores, de secretarios regionales ministeriales, incluso de intendentes, ellos tienen, sobre todo el senador Pizarro, la posibilidad dentro de su región de poder articular la ayuda más rápida o hacia sus vecinos que lo que podría hacerlo cualquier otro ciudadano. Entonces, yo creo que él representa no solamente una desconexión, un descriterio, y ahora voy al fondo. ¿Qué pasa con la agenda de probidad? ¿Qué pasa con la agenda que se propuso por parte de la Comisión Engel, donde el mismo presidente, el señor Engel, se encuentra insatisfecho de cómo se ha traducido no solamente por el Ejecutivo los proyectos de ley, sino cómo se han dado las discusiones al interior del Parlamento? Porque cuando se toca los intereses de ellos, incluso con el financiamiento, hubo un bochorno en términos de aprobar en una comisión en la Cámara de Diputados el financiamiento por parte de las empresas, financiamiento privado a las campañas políticas, luego tuvieron que deshacerlo andado por lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa cuando se tocan los intereses de los parlamentarios? Y esa sensación de gremio es lo que choca. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no, básicamente sí. Lo que pasa es que a mí me interesa un poco despersonalizar esta discusión y, en el fondo, desestacar, en el sentido de sacarle la estaca al senador Pizarro, porque creo que suficientemente crucificado ya está.
Yo creo que aquí hay una disociación entre los políticos de viejo cuño, entendido por políticos de viejo cuño aquellos que están en el Congreso desde hace ya 20 años, ya sea como diputados, como senadores, en fin, y las condiciones sociales que están en el exterior del hemiciclo y que son finalmente los chilenos de a pie, en donde, sin necesariamente percatarse estos políticos de viejo cuño, sucede que los chilenos de a pie son nuevas generaciones que ya no están votando. Probablemente estamos experimentando fenómenos de abstencionismo de muy largo plazo, personas que probablemente nunca van a votar en sus vidas, lo cual es un dato relevante en términos históricos del funcionamiento de la democracia chilena, gente que se coordina de otra manera, gente más educada, que tiene una fuerte capacidad de crítica y además de conexión con otros a través de Twitter y lo que sea. Es decir, una disociación que no solamente atañe al senador Pizarro, pero como lo decía la semana pasada, esto no solamente pasa en Chile, esto está pasando en muchos países del mundo. No me gusta usar mucho la palabra crisis porque está demasiado manoseada, todo no puede estar en crisis, para serle franco, pero me parece que los congresos están experimentando severas dificultades en todas partes del mundo y es probablemente la única razón por la cual a mí me hace pensar en la necesidad de ponerle límite a los mandatos. No necesariamente es una buena idea ponerle límite a los mandatos, salvo para mejorar la imagen de la institución, en donde finalmente se puede ir con el tiempo desligando la idea o desapareciendo la idea de que las personas no llegan al Congreso para quedarse, sino para servir. O mandatos más cortos, porque un mandato de 8 años en los que no tiene que renovar la representación. El mandato senatorial más largo del mundo, el más largo del mundo. No, solo complementar que yo creo que efectivamente, por un lado, ¿cierto?, da la impresión de que la clase política no tiene mayor sensibilidad respecto de la crisis, de la desafección, de la distancia que hay entre la ciudadanía y sigue operando un poco de la misma manera. Y no sé qué está esperando, digamos, para que ya la cuestión sea francamente delicado. Y lo segundo es que, desgraciadamente, la política como espacio público, como rol intermediador entre la ciudadanía y lo nuestro, empieza a perder todo sentido. Deja de tener valor, deja de importar. Al final, yo en la mañana me tengo que levantar, yo en la mañana tengo que ir a la pega y la verdad es que se va perdiendo un cierto sentido de lo público. Y esa cuestión creo que se va a sentir en las elecciones. Tengo la impresión de que todos estos errores, en el fondo, que van siendo ya y se van acumulando, van a ser una factura que van a que pagar todos, finalmente. Quiero llevarlos a La Haya. Hemos tenido ya todos los análisis posibles durante el fin de semana de lo que ocurrió de este 2-14 de lo que fue a pedir Chile a La Haya, que era el tema de que se acogiera su objeción preliminar, después de una serie de interpretaciones sobre otras cosas que dijo la Corte, pero lo que fuimos a pedir, perdimos 2-14. Siento que es difícil de pronto hacer debate sincero sobre estos temas en Chile porque de inmediato surge esto de hay que estar unidos, hay que tener una sola política de Estado y me pregunto, y lo abro la discusión, si es la mejor manera de enfrentar estos temas, porque en otros asuntos todos entendemos que del debate democrático con posiciones muy distintas salen las mejores ideas, ¿no?, de esa confrontación democrática, pero en asuntos de política exterior da la impresión de que ese debate tiene que estar un poquito acotado. ¿No nos estaremos perdiendo buenas ideas por ser tan disciplinados en el debate de política exterior? Por de pronto en la idea del consenso nos ha ido re mal, digamos, para empezar a hablar, digamos. O sea, nos fue mal con Perú, unánimemente además, y estando en el mismo tribunal, le dijimos a la gente de La Haya que nos parecía que era un fallo que no se ajustaba a derecho, nada menos, se dijo por parte de la delegación chilena en ese momento, sabiendo que había un segundo recurso interpuesto por otro país. Cuando aparece el segundo recurso le decimos que la Corte es incompetente para un litigio uno de los tipos de litigios por los cuales fue fundada, ¿ya? Y ahora además salimos celebrando porque yo tengo primero pensé que como país estábamos mintiendo, ¿ya? Pero ahora tengo la sospecha de que es peor, ¿ya? Y es que tal vez nos enteramos del objeto del litigio ahora. Y ahora nos dimos cuenta que efectivamente lo único que pidió Bolivia, en un truco genial, fue conversar. Y Chile apareció con la postura muy inadecuada de no conversar. Ahora, respecto a la homogeneidad, hay que decir que eso es interno. Porque además habrá que decir que en el Foro Social de Sao Paulo, 4 partidos de gobierno, entre ellos el partido de la presidenta, ¿ya?, aprobaron un voto especial, ¿ya?, respecto a
la salida soberana al mar de Bolivia, en el cual se señala que todos convocan a un diálogo abierto, equitativo, justo, y a una aprobación de las palabras que había mencionado el Papa, ¿ya? Y por tanto fue explícito de que se le dio mucho más de lo que pidió incluso Bolivia, ¿ya? No solo diálogo, sino que además en este foro sí la declaración incluye el hecho de que de que ese diálogo esté encaminado realmente, ¿ya? A la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia. Y eso lo suscribe el Partido Comunista de Chile, lo suscribe el Partido Socialista de Chile, el Movimiento del Socialismo y lo suscribe también la Izquierda Ciudadana. Y esos 4 partidos, que son partidos de gobierno, eso lo dicen afuera porque afuera es impresentable la postura de Chile, habrá que decirlo. Y ahí hay un punto que quiero además dejar instalado respecto a la desconexión ciudadana. La élite chilena se da el gusto de estar completamente desconectada de la ciudadanía en Chile, pero además se da el gusto, que es una cosa que usualmente no acontece, de estar desconectada de la élite mundial. Hoy día mismo, Michelle Bachelet en Naciones Unidas estaba insinuando, en términos diplomáticos, diciendo una cosa muy grave, diciendo que básicamente habían instrumentos de la justicia internacional que se habían desviado de su curso y que no se estaban respetando los tratados. Eso estaba diciendo Michelle Bachelet al mundo, ¿ya? En un acto que no se entiende hacia dónde va, donde Chile prácticamente quiere tener una postura aislada, donde es el único que sabe cuál es el derecho internacional. Entonces me parece que realmente ha sido un festival de equivocaciones de la élite y obviamente destacadamente del gobierno. Ahora, en este caso, el gobierno tiene para mostrar, decir, oye, nuestro agente además, el señor Bulnes, ¿ya? Que todos lo apoyan unánimemente, supuestamente, porque supuestamente hizo bien la pega perdiendo 14-2. No, yo voy a diferir del compañero mayor. Pero primero, hazme cargo brevemente de tu pregunta. Yo creo que hoy día, sin duda, es muy importante tener debates abiertos, incluso cuando estos sean de política exterior. Yo creo que eso está fuera de discusión y creo que efectivamente el debate ayuda a tener mejores posiciones, mejores estrategias, etc. También es cierto que en materia de política de Estado es muy importante que actores y instituciones políticas actúen en forma unida, por ejemplo, cuando se responde políticamente como país a una resolución, como lo vimos la semana pasada. Creo que son cosas compatibles y no contradictorias. Ahora, a diferencia de Alberto, y asumiendo que por supuesto, hubo una derrota, yo soy de aquellos que cree que la estrategia de Chile ha sido la correcta respecto a los intereses y la postura que ha tenido tradicionalmente Chile. Creo que, si bien hay un 14-2 que era un resultado posible, y insisto, es una derrota, también hay un triunfo detrás de esa derrota. Y se pueden dar esas paradojas y las cosas son complejas y creo que frente a la ciudadanía muchos políticos han optado por quedarse con la primera capa y no hacer la pedagogía que implica una cosa con los tecnicismos y las complejidades que hay detrás de un proceso frente al Tribunal de la Haya como el que estamos viviendo. Muy en simple, aquí se acotó la competencia del tribunal, ¿cierto? Se va a discutir si puede o no, ¿cierto?, haber una obligación respecto a la negociación y en ningún caso este tribunal puede establecer un potencial resultado. Nunca fue otro el objeto. Dicho eso, entonces, nunca fue otro el objeto. Luego de décadas de estar negociando de buena fe, Chile ha estado décadas negociando de buena fe, siempre con una postura. No a la soberanía, sí a fórmulas alternativas. Negociando, entonces. Entonces, pero por supuesto que sí. ¿No? Sentarse a la mesa de buena fe y buscar alternativas de solución a esa controversia ha sido la postura de Chile y independiente cuál sea el resultado del proceso que vamos a vivir en La Haya, vamos a volver al punto anterior y vamos a tener la capacidad de iniciar una negociación, esperemos de buena fe, y que esto pueda terminar en un buen resultado, cuidando los intereses del país. Mira, dentro de... A ver, quiero agregar una última incongruencia al listado que mencionó Alberto. No recuerdo si Felipe Bulnes o el canciller dijo ayer: sabíamos que íbamos a perder el juicio por incompetencia. Es decir, una cosa francamente absurda. Y desde ese punto de vista, cuando ya se hace una declaración de esa magnitud, uno de verdad no entiende cuál fue exactamente la estrategia. En ese sentido, Hernán, yo tengo una diferencia contigo, porque yo de buena fe no logro comprender lo que se buscó. Es más, desde mi punto de vista, yo no soy experto para nada en relaciones internacionales, por lo tanto aquí hablo como un lego relativo, digamos. Un ciudadano. Como un ciudadano. Objetivamente, comunicacionalmente, esto se ve feo. Y esto se ve como un desastre. Daniel lo dijo en el titular, 14-2 suena mal. Y yo escuché al Coto Sierra hace 2 días atrás
que en una conferencia de prensa hablando de fútbol le preguntan por qué opina del resultado en La Haya, y el tipo, que no entiende nada evidentemente de relaciones exteriores, dijo 14-2, pero nos dieron barraca, digamos. Objetivamente esto se ve feo. Miren, hay que hablar del entrenador y los jugadores. Claro, exactamente. Pero miren, yo creo que este tema está sobreinterpretado y sobrehablado, creo yo, el fallo de La Haya. Aquí todo el mundo está lanzando ideas al azar como si todos fuesen especialistas, digamos. Bueno, esto es como el fútbol. Alex Buchheiser de Libertad de Desarrollo dice: hay que salirse ahora ya del Pacto de Bogotá. No sé si es lo correcto, pero creo que no es el momento de emitir pronunciamientos sobre este tipo de materia, porque de verdad esto hay que pensarlo 2, 3 veces. Pero miren, yo de verdad estimo que lo más interesante que leí en estos días es una entrevista a Lucho Mayer hoy día, en donde el tipo dice que tiene que ver con la naturaleza jurídica o no de los fallos de La Haya. Hay que estudiar las biografías políticas de los jueces. Eso para mí fue una novedad, aprendí. Porque eso significa que no solamente hay un juicio jurídico, legal y un razonamiento normativo en lo que los jueces de La Haya hacen. Hay también política de alto estándar, me imagino, metido dentro. Vale decir que es una cancha bastante más compleja que la de abogados que discuten en torno a normas y a fallos, lo que aquí está presente. Creo que hay otros elementos a considerar y que van dando un poco la sensación instalada entre lo que es la ciudadanía y lo que termina siendo la clase gobernante y la clase política. Primero, sin duda, y tomándome del lenguaje futbolístico, porque a mí sí me gusta el fútbol y lo entiendo como un deporte popular. O sea, sí que es un deporte popular. No hacia el rugby. No. Fíjate que el rugby me gusta el haka en Nueva Zelanda, lo encuentro extraordinario. Yo creo que eso fue el senador Pizarro. Pero en términos futbolistas, nos pasaron la media boleta. Y nunca, y esa es la realidad, y eso lo sintió la gente. Entonces y aquí separo, cuando Chile levanta un incidente procesal, que jurídicamente así se llama, solicitando derechamente la incompetencia de la Corte, y se transmite por todos los escenarios comunicacionales, que habían 4 escenarios posibles, desde el A hasta el cuarto. Y el cuarto, que era el peor, era que la Corte se declarara competente, que a todo esto todos los jurisconsultos que saben en el tema señalaban que ese escenario era imposible que se diera. Iba a postergarse, eso es lo que se decía. Todo el mundo decía que iba a haber un escenario mixto, que no íbamos a ir al fondo. Amarillo. Al fondo, la Corte iba a conocer el fondo y que al final se iba a pronunciar sobre su incompetencia, que era lo salomónico. Exacto. Bueno, tuvimos el peor escenario con una boleta de 14-2. Y cuando eso, en este punto, no se asume como tal, y se aparece con un triunfalismo basado en los párrafos 32 y 33, que efectivamente, y ahí otra vez, el fin de semana a mí se me vuelve a enredar la película, se habla de una limitación con respecto a la negociación, primero para establecer si efectivamente Chile se comprometió del Tratado de 1904 hasta ahora a negociar, y si de existir esa negociación lo hizo, o en definitiva lo tiene que hacer de buena fe. Todo el fin de semana hubo un cambio en esa estrategia en términos de los columnistas, como que hubo un cambio de jugada, de pie. Pero hasta el viernes yo veía transversalmente, y yo creo que ahí se equivocan, porque era súper humilde y honesto reconocerle a la ciudadanía: fuimos por esto, yo también habría optado por lo mismo. O sea, en un juicio me juego todas mis cartas, pero le digo a la ciudadanía: en esto me fue mal. Pero eso no significa que fracasé, porque en el juicio ahora parte. Y en el juicio voy a enmendar errores. Entonces no parto diciéndole a los chilenos gané, cuando los chilenos saben, pero al tiro, de que no ganamos. No, entonces, diciendo, perdí en la mañana el viernes, en la tarde dices gané, ¿ya? El fin de semana dices gané y el lunes dices perdí. Pero ese día, Alberto y Escocia, yo creo que Daniel, tú entrevistaste a muchos analistas, internacionalistas y hasta el pleno, no sé. Y todos tenían como el mismo discurso. Yo los veía en distintos canales, se iban repartiendo. Por eso partía con eso también, porque también en general los analistas son parte de la defensa chilena, colaboran con ella, se va armando un discurso que también es uniforme. Yo no sé si eso colabora a que los chilenos armemos la mejor estrategia. También hay un trabajo que hay que reconocerle a la Cancillería, que se hace con todos los expertos internacionales, de sociabilizar un discurso en los distintos escenarios. Entonces, al final, cuando tú vas escuchando a cada uno diciendo lo mismo, tú te das cuenta que estás como frente a la comedia de la mentira. O sea, todos mentimos diciendo que ganamos, cuando en esa cosa en particular, no estoy hablando del juicio final,
Perdimos. Y eso te resta. Y eso te resta. Al país, claro, y eso te resta credibilidad. Oficial. Si tú le sumas además las descoordinaciones del propio gobierno, el ministro Burgos, desde la honestidad, como abogado, diciendo: tuvimos un fracaso judicial, la presidenta enmendándole el error, el canciller metiéndose como entre medio, la verdad que se arma todo un tema. Dicho eso, que te vuelvo a decir que yo creo que es como la comedia de la mentira, que la gente así lo asimiló. Viene el juicio real. Y en el juicio real, por cierto, que hay que ver, o al menos hacerse la autocrítica, que no somos los winners de la región, que tenemos errores, y que la diplomacia ya no es la diplomacia del siglo XIX con corbatín. O sea, que tenemos que asumir que esto ya no es solamente jurídico, que es político, que es comunicacional, y con esto termino, Daniel. Y con esto termino, Daniel. Y entender una cosa que es básica. ¿Por qué? Si el mandato del canciller o sus primeras palabras fueron decir: Chile se va a volver a reconciliar con el vecindario porque se descuidó y se concentró solamente en la Alianza del Pacífico. ¿Por qué los pares ideológicos, como Bolivia, como Perú, como Argentina, como Uruguay, incluso como el Vaticano, se pronuncian en 18 meses, incluso el presidente de Ecuador desde Chile, a favor de la demanda boliviana? Más allá del juicio, más allá del tema jurídico, ¿debe Chile negociar una salida soberana al mar para Bolivia, sí o no? Me responden después de la pausa en Ciudadanos. A ver, de La Haya vamos a seguir hablando por varios años. Eso es lo único que nos queda absolutamente claro. Más allá de lo que diga o lo que no diga La Haya, en fin, pensando en el largo plazo, porque hoy día también probablemente es muy difícil sentarse a negociar con Bolivia. En el largo plazo, en algún momento, ¿debería Chile sentarse a una mesa y decirle a Bolivia: a ver, ¿es posible negociar una salida soberana al mar a cambio de algo? ¿Sí o no? ¿Debería Chile hacerlo en términos de política exterior de largo plazo? Pensemos en hacer alta política. En términos de política exterior, tú siempre tienes que estar llano a los conflictos que hayan, a discutirlos. Si no, no tienes política exterior. El problema de Chile es que le dice: yo le ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora, Ricardo Lagos, pero no podemos hablar del tema que más le importa a usted. Entonces, obvio que sí, que Chile tiene que estar en condiciones de sentarse a discutir incluso la salida soberana al mar, porque es parte del tema que está en cuestión. Yo creo que independiente de lo que uno crea, acá el gobierno, y corresponde, ha reconocido que este tema se llega hasta el final. O sea, todos aquellos que señalan que hoy día habría que retirarse del Pacto de Bogotá, hay que partir diciéndoles que para este juicio en particular da lo mismo. O sea, sigue adelante, salvo que quieran que Chile no se defienda, que era un poco lo que planteaba el exministro Rabinet. Nos quedamos sin defensa. Cerrado ese punto, el tema es: ¿qué se entiende por negociación por parte de los países? Porque Chile interpreta, de lo que hemos leído, los párrafos aludidos... Yo te estoy preguntando por lo que La Haya nos va a exigir. ¿Qué debería hacer Chile? Olvidémonos de La Haya por un rato. ¿Qué debería hacer Chile en términos de política exterior? ¿Qué le conviene? ¿Le conviene negociar soberanía con Bolivia o le conviene decir no, ese tema no se toca? Yo soy partidaria, Daniel, de no seguir perdiendo soberanía. Si hemos perdido como en la guerra. ¿Pero qué perdimos? No, hemos perdido, perdimos la laguna del desierto. Bueno. Perdimos, sí, porque acuérdate que eran solamente 3 metritos de territorio. Sí. Campos de hielo lo tenemos ahí. Cancha de fútbol y media con Perú. Campo de hielo lo tenemos ahí parado hasta que la señora Kirchner se le ocurra hacer el límite cartográfico y también volvemos para allá. O sea, yo no soy partidaria de perder soberanía, para nada. Ahora, eso implica la obligación de negociar y llegar a la soberanía. Chile entiende que no. Yo leo al expresidente Mesa de Bolivia el fin de semana y Perú dice: a ver, si no es para soberanía, ¿para qué me voy a sentar a negociar? Bolivia, perdón. ¿Para qué me voy a sentar a negociar? Y Chile dice: a ver, ¿qué más beneficios puede obtener Bolivia sentándose a negociar de todo lo que les ha entregado el Tratado de 1904 y sobre demás de lo que se han hecho en los gobiernos posteriores? Mira, si a mí me identifican ese algo sobre el cual negociar, me parece que sería una opción a tomar seriamente en consideración. Pero, desgraciadamente, yo constato que la opinión pública chilena se está volviendo, precisamente por todo este tipo de vuelcos y volteretas, excesivamente chauvinista. Por lo tanto, en este momento no veo ningún piso político alguno para poder avanzar en eso. Mira, yo de verdad estimo... Esta es una liana que se ha hablado poco en el debate público post-fallo. Se habló un poco más respecto al tema Perú. Perú tiene una gran cancillería. De hecho, se le conoce por el nombre de su palacio. Y Brasil tiene otra gran cancillería. Bueno, da la impresión que Bolivia no está nada de mal tampoco en su cancillería. Y
llevamos años diciendo que Chile tiene una Cancillería mediocre, entendiendo por Cancillería mediocre probablemente una mediocre burocracia de relaciones exteriores, probablemente un mediocre pensamiento global y así sucesivamente. Si eso es así, entonces yo pensaría más de una vez lo que haya que hacer ahora, porque si no, para serte franco, Cecilia, esta pérdida, este temor que noto en ti de tu cansancio, de estar perdiendo soberanía, mira, perder una cancha y media y algunos metros de territorio a favor de Argentina, y en el otro caso, en el primer caso con Perú, y a cambio tenemos paz, yo ese precio lo pago lejos, para serte completamente franco. Porque yo sé que hay un sentimiento atávico en los pueblos por tierra y territorio, pero cuando ese sentimiento se transforma en algo irracional y peligroso, no digo que sea tu posición, me parece que estamos transgrediendo un límite que abandona el espacio de lo razonable, y bueno, y esos caminos generalmente terminan mal. ¿Sabes lo que pasa, Alfredo? Porque si nos vamos a poner en todos los casos de que es una cancha de fútbol, entonces no hagamos nada, cerremos la Cancillería, abramos una ventanilla única y que vaya pasando Bolivia y que pase que Perú y que pase Argentina. Yo creo que no, y con esto no estoy diciendo que desafiemos una guerra. Si los conflictos, que vas de candidata a la próxima. Quedó clarísimo. No, menos con un respeto que no. Hoy día no, menos con un parlamento que hoy día no respeto. Las elecciones son en 2 años más. Bueno, Mayel me acaba de proclamar, si él me apoya y Alfredo, imagínate el voto transversal. No, lo que yo te quiero decir, jamás una guerra. Yo creo que hoy día los países, al menos en este cono, aun cuando uno mira el mundo y hay vueltas, los temas no se solucionan con guerra. Uno pudiese pensar en Medio Oriente, pero ya lo estamos viendo en Europa. No, pero sí mostrar los dientes, en definitiva, en ser un poquito menos pudoroso, un poquito menos de corbatín. Hacer valer no solamente las razones jurídicas, porque la diplomacia mundial cambió. Sí. Y eso es lo que no se entiende. Y eso es lo que solo agregar, yo creo que hay que hacerse cargo que, asumiendo tu pregunta de largo plazo, ya estamos en un proceso y en un litigio que requiere efectivamente de una estrategia judicial, de una unidad y de una acción política y diplomática muy distinta a la que hemos visto para atrás. O sea, si algo tenemos que hacer otra cosa. Exactamente, o sea, es asumir que, de hecho, entre comillas, este fracaso que vivimos la semana pasada y este proceso o litigio es una oportunidad para hacer una revisión respecto a cómo a Chile ha enfrentado, ¿cierto?, su política exterior, que ha sido históricamente basada en los negocios y en los tratados de libre comercio. Diplomacia económica. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la integración en la región? ¿Qué pasa con el rol de nuestros expresidentes? ¿Qué pasa con la posición de Chile y la historia que hay detrás, digamos, de las diferencias que tenemos con Bolivia? ¿Qué pasa con el rol de Perú? Que, dicho sea de paso, se guarda siempre aquí en un cajón, pero para encontrar cualquier solución de soberanía en el evento en que Chile decidiera entrar en ese plano, Perú tiene que estar en la mesa y guarda un elegante silencio. Entonces, de nuevo, aquí creo que se va a enfrentar el proceso, pero tenemos que sentarnos en la mesa y asumir de que lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido al menos mediocre. Bueno, sí, pero me permito solo una observación. ¿Sabes qué? Estamos todos de acuerdo en que hay que desplegar mayor inteligencia estratégica, incluso, en lo que viene a continuación. Si eso es así, entonces hay que pensar 2 veces antes de hablar. A mí me parece que el pronunciamiento que emitió el presidente Lagos, en orden a decir que Chile responde solo por el 11% de la pérdida histórica de los territorios de Bolivia, me parece un absurdo. Es decir, creo que no es esa la manera de conversar. Y les voy a hacer acá un cariño a Cecilia y a Hernán. Creo que la persona que ha estado más cerca de dar con el tono apropiado es el presidente Piñera. Cuando dice que a mí el fallo de la Haya no me gustó. Y ahí yo atisbo por fin un inicio de autocrítica. Que la autocrítica no es referida solamente al gobierno de Piñera, Esa es una autocrítica referida a todos los gobiernos de Chile, porque estamos enredados en un caso que probablemente, pero yo alguna vez lo dijo cuando era cónsul en Bolivia, o dejando el consulado de Bolivia, dijo que probablemente este caso no tiene solución. Si no tiene solución,
convenzámonos, si esto no tiene solución, entonces hay que actuar políticamente en consecuencia. Y habrá que ver cómo se vive con algo que no tiene solución. Pero además aquí hay estamos todos claros de que se requiere lo que el gobierno llamó, por ejemplo, un segundo tiempo, ¿ya? O sea, partir con una estrategia nueva, pensarlo, pensar de nuevo. Resulta que para pensar de nuevo, nadie le había permitido al gobierno hacer todo de nuevo y pensar de nuevo la estrategia si hubiese dicho, pero mantengo el mismo equipo. Y resulta que aquí vamos y decimos, no, aquí se mantiene todo incólume porque está en juego. Lo van a reforzar. No, pero se va a reforzar. Sí, pero estamos hablando de que tenemos que hacer otra cosa, es justamente el punto. El punto es que tenemos que hacer otra cosa, que la estrategia por la que se optó no funcionó. ¿Ya? Funcionó limitadamente en el caso con Perú, las estrategias que tuvo Chile, y en este caso no funcionó para nada. ¿Ya? Y mientras hacemos reglas diciendo que necesitamos una acción más política, cometemos todos los errores que hemos ido cometiendo, a tal punto que hoy día mismo se reitera el error, insisto, en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, nuestra Presidenta de la República, insiste en que resulta que que hay algunos organismos que no están respetando los tratados, eso es lo que dice. ¿Ya? Y que el derecho internacional requiere el respeto de esos tratados, que es la tesis supuestamente de Chile respecto a que la Haya no está reconociendo los tratados. Eso es gravísimo, es un error político gigante. Entonces, de verdad, salgamos del chauvinismo, efectivamente, salgamos de ahí, pongamos un poco de inteligencia y establezcamos una estrategia. Esa estrategia supone que no queremos perder. Bueno, si no queremos perder, así como vamos, ¿ya? A lo loco y con pura garra, vamos perdiendo. ¿No? Llegar y mirar los memes, claro, exactamente, es cosa de ver lo que aparece en las redes sociales. Y si nosotros queremos efectivamente entonces entrar en una mirada distinta sobre América Latina, que ojalá fuera una cosa por el estilo, bueno, entonces sería una cosa diferente, porque no nos olvidemos que le estamos comprando el gas, estamos comprando gas en Egipto, estamos comprando petróleo en Angola, porque resulta que no tenemos región. ¿Ya? En Trinidad y Tobago estamos comprando, resulta que no tenemos región y tenemos un contrato con Indonesia, y allá traemos el gas y tenemos el gas acá al lado. Un acuerdo como lo que, por ejemplo, ofreció en su momento Pinochet en Charaña, que era básicamente un canje territorial, ¿no? Claro. Chile entregaba una franja de territorio que evidentemente necesitaba la aprobación de Perú, y ahí estaba un problema, a cambio de un territorio adicional en Bolivia, sumado a gas, agua dulce, pónganle las compensaciones económicas que quieran. ¿Es una alternativa viable hoy día? ¿O eso ya fue en su momento y se acabó? Yo creo que en ese minuto era razonable y hoy día es impensado. ¿Por qué? Porque por lo que decía por clima. Alfredo, por supuesto. No, cuando tú ves, puede cambiar la élite, para eso está. Cuando tú ves que 8 de cada 10 chilenos se niegan a entregar soberanía a Bolivia o salir a mar soberanía, incluso teniendo todas las, me da risa porque todas las del Foro de Sao Paulo, que es bien interesante mirarlo con detención, los aliados de la nueva mayoría que han abogado internacionalmente por salida soberana al mar por Bolivia, también lo hizo el actual ministro de Justicia. O sea, también internamente el gobierno tiene los adherentes que en su minuto se han manifestado. Y volviendo a lo tuyo, Daniel, para no dispersarme, no, yo creo que hoy día es impensado, yo creo que hoy día no está el ambiente. Además, no digamos que el presidente Evo ha ayudado mucho. El presidente Evo Morales ha sido no solamente soberbio, ha sido absolutamente insolente y grosero en diversas oportunidades con las distintas autoridades, que no le permite tener mucho cariño, salvo por algunos grupos muy menores por parte de Chile. Cecilia, perdona, no, vale, súper rápido. Saquemos las consecuencias del ejemplo que planteaba Daniel. Esa solución, Pinochet-Banzer, era una solución entre dos dictadores. Sí. Y yo me resisto a pensar que la solución a un problema pueda darse entre dictadores. Eso me parece un atentado a la razón, porque no sabemos cuál era el clima interno, nunca lo sabremos además, sobre una eventual cesión territorial por parte del dictador Pinochet al dictador Banzer, con todas las compensaciones habidas y por haber, porque no había democracia, no había pluralismo en la opinión, no tenemos idea. Lo que sucede, y ahí yo estoy con Alberto, lo que se le debe exigir a las élites, no solamente las élites políticas, las élites intelectuales, las élites económicas, en fin, es que ejerzan virtuosamente su papel de élite. Y vale decir, eso es hacer política de alto estándar. Eso es el arte de lo posible. Y cuando el arte de lo posible deja de ser posible, entonces hagamos política sobre lo imposible. Y ahí, y es lo que decía adelante, si
esta situación no tiene solución, digámoslo, de una vez. Solamente para especificar, porque no quiero que quede la sensación que yo estoy avalando el acuerdo de Charaña. Te estoy diciendo que en ese minuto parecía razonable justamente por el elemento que tú dices. No existía no existía un mayor poder de grupo de poder dar a conocer su opinión, ¿te das cuenta, no? Entonces en ese minuto lo que se hubiese resuelto se habría acatado. Hoy día no es así, no funciona así el Chile de hoy. Solamente creo que para contener tanto la autocrítica, porque yo en eso parece que estoy un poquito más autocomplacente que usted, yo creo que aquí Chile tiene una posición jurídica consistente, hay una tradición respecto de su posición internacional en esta materia, se viene un proceso muy largo y por lo tanto creo que hay que ser, en el fondo cuando hablamos de inteligencia, trabajar en ese proceso judicial con todo lo que eso implica en términos del tiempo que va a tomar y las consecuencias que va a tener. Creo que además es una oportunidad para hacernos cargo de una cuestión más profunda y más estructural, y es la falta de visión estratégica que ha tenido Chile en su política internacional y en particular respecto a la región. Eso es una realidad que tenemos que empezar a abordar ahora porque otros conflictos potenciales pueden ocurrir mañana, digamos. Pero ¿no te parece, Hernán, que dándote la razón de que Chile tiene fundamentos jurídicos fuertes? De hecho, el análisis interno del fallo Bolivia es un mejor caso judicial que lo de Perú. Pero ¿no te parece que, si bien eso puede ser cierto, y creo que lo es, que jurídicamente Chile tiene una posición fuerte, eso se va a pagar a un precio pírrico? Vale decir, el costo político con la región puede ser francamente de naturaleza, no quiero exagerar, irreversible, pero con consecuencias muy duraderas. Yo creo que el error acá está en apostar única y exclusivamente a la solución jurídica. Creo que aquí hay un problema político. Vale decir, hay que jugar con las dos. Estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo creo es que nosotros ya estamos en una pésima posición. Ya somos el alumno que le fue bien en el curso, pero el peor compañero, ¿cierto? De amistad cívica en términos de región, pocasa, y obviamente somos los fuertes frente a un débil. Eso, en términos de posicionamiento internacional, es un hecho. ¿Se fija? Entonces, el punto de partida de una buena causa comunicacional que armó es asumir esa realidad. Y esa cuestión es crítica. Entonces, si bien tenemos la posición jurídica, y estoy contigo, y creo que hay que hacer la pega como corresponde, respecto a los intereses que tradicionalmente Chile ha defendido en esta materia, se tiene que asumir que aquí tiene que haber un cambio bien estructural y tiene que ser un acuerdo transversal. No, pero hay una cosa que es importante. Yo creo que Chile, así, mirando panorámicamente el escenario, yo creo que Chile no tiene una postura jurídica tan sólida. Nos pasó una cosa que me parece que una postura jurídica sólida no te habría pasado, y es que termina el juicio con Perú, y Perú aparece con el triángulo de tierra. ¿Ya? Entonces, inmediatamente tenía la segunda jugada preparada. ¿Ya? Y nosotros quedamos así, no, ahora sí, por lo menos lo bueno de todo esto es que todo quedó cerrado. Y a los 5 minutos Perú dice otra cosita. Y resulta que en ese juicio, si bien Chile le fue bien en términos de sesiones de soberanía, y le fue bien en términos de la cantidad de agua perdida, entre comillas, y qué sé yo, los recursos. Y los recursos, bueno, estábamos en la moneda con Hernán, con el presidente Piñera, cuando nos dijo que en realidad estábamos defendiendo a Angelini, pero más allá de eso, digamos... A mí no me consta. Estábamos con... Nunca ha dicho eso el presidente. Lo dijo. Bueno, la cosa Hernán Larraín. No fue así. Fue así, tal cual. Pero bueno, la cosa es que, efectivamente, ¿ya? En ese fallo hay un par de cosas que a la larga podrían ser problemáticas. Chile perdió una cosa que era importante, y es que Chile sostenía que habían 2 tratados pesqueros que eran tratados que tenían capacidad vinculante jurídicamente. No tenemos idea del efecto que puede tener en el futuro eso, en manos de un buen abogado, privado o público, ¿ya? Estatal o de empresa, lo que puede significar eso. Y aquí es lo mismo. Aquí podemos salir ganando y nos pueden decir, pero no se olvide que el fallo, que el tratado del año tanto no es tratado. No se olvide de tal cosa. Y eso es jurídico. Y esas cosas jurídicas a 5, 10, 15, 20 años plazos pueden ser un problema. Entonces, no es llegar y decir, vamos a La Haya nomás tranquilo y qué importa lo demás. ¿Ya? Porque las victorias pírricas están a la vuelta de la esquina también en términos jurídicos y no solo en términos políticos. Les queremos agradecer por haber compartido hoy con nosotros en Ciudadanos de CNN Chile. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes también. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos vemos el próximo lunes.
No, no estoy arrepentido, pero evidentemente que fue un error desde el punto de vista cómo lo han tomado la gente o los medios de comunicación.